Las empresas concesionarias de obras públicas pidieron mayor resiliencia en la infraestructura estatal luego del daño que sufrieron las principales vías en la zona centro-sur tras el sistema frontal. Para conversar sobre este tema nos acompaña Alondra Chamorro, investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos y Desastres, además de consejera del Consejo de Política de Infraestructura. Alondra, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Sí, Alondra, en la mañana, a primera hora, me tocó conversar con la ministra de Obras Públicas, hacer un recuento del daño mayor, muy superior al del anterior frente, más o menos 500 rutas interiores dañadas, sobre todo en el Maule, O'Higgins, el Ñuble, 37 puentes afectados, no significa que estén cortados, muchos de ellos están funcionando. ¿Cuál es tu primer análisis, reflexión desde tu especialidad de cómo ha resistido las obras públicas, la construcción en nuestro país tras esta durísima prueba de la naturaleza? Bueno, en primer lugar, algo que comentamos varios expertos ingenieros es que el daño en la infraestructura es recurrente en el fondo y es cíclico. Y en el fondo, un evento pasado que no es tratado en términos del daño es un agente también que puede llegar a acelerar el daño posterior con eventos similares o de otra naturaleza. Entonces, por ejemplo, un puente que tiene una socavación previa es más vulnerable a presentar un daño mayor para un evento siguiente, ¿ya? Y esto no solamente en términos de daños por eventos extremos como ahora, sino que también por toda la vida que tiene la infraestructura y los daños que se van presentando en su vida útil. Entonces, en ese sentido es muy importante no quedarnos con el evento extremo, sino que tomar todas las acciones posteriores, pero no para rehabilitar, en el caso, por ejemplo, de la red vial, la transitabilidad, que es lo primordial en el momento de la emergencia, sino que es las acciones necesarias para que esto no ocurra de nuevo. Y ahí hay varias acciones. Primero, hay que monitorear muy bien la infraestructura y tener las alertas adecuadas para que antes que ocurra un evento no vuelva a aumentar el daño. Y segundo es revisar qué es lo que tenemos construido hoy y lo que vamos a construir nuevo, ¿ya? Ahí hay varias cosas que hay que revisar, considerando que estos eventos son bastante atípicos a lo que teníamos antes. Claro, tú mencionas bien dos elementos que en la última parte de tu respuesta, claro, vamos a enfrentar fenómenos que son atípicos, que quizá no los conocíamos hace un tiempo y ahora se van a hacer cada vez más normales. Este tipo de eventos tan extremos. Y uno ha escuchado de parte de autoridades, del presidente, de muchas autoridades, pero desde la parte técnica, ¿qué significa repensar la infraestructura crítica? Es decir, lo que vamos a construir de aquí en adelante hay que repensarlo. Más allá del cliché del repensar. ¿Qué significa en la práctica eso? Construir puentes, carreteras. ¿Qué significa adecuarlo a esta nueva lógica con estos fenómenos extremos, con este nivel de lluvias que en muchos sectores no se había visto nunca? A ver, claro, usaré una palabra quizás más simple de repensar, pero hay que, por un lado, revisar lo que estamos exigiendo en términos normativos, revisar nuestros diseños, es cómo finalmente concebimos o construimos también. Y por otro lado, algo muy importante, hay un tema de priorización. No tenemos recursos ilimitados y hay que definir a dónde irían los recursos en primera instancia, lo más crítico. Y la pregunta es, ¿qué es lo más crítico? ¿Ya? Lo más crítico no solamente tiene que ver con la red estructurante, que es fundamental, que es la concesionada, pero también aquella que eventualmente sirve para proveer resiliencia, que es en el fondo parte importante también de la red que mantiene hoy en día vialidad. Y eso implica que tenemos que tener los métodos, las tecnologías para poder definir a dónde poner primero, destinar los recursos más críticos. Alondra, y también llevando quizás a otro espectro, que quizás se aleja un poco de, quizás, no sé, estoy equivocado, de tu especialidad, porque uno también ve desde decisiones de la misma autoridad, desde tanto sobre todo en materia de construcción, que estamos viendo, no sé, el ejemplo, el ícono ha sido este departamento Kandinsky en Viña del Mar, con el socavón al lado, con este ducto de evacuación de obras públicas. Hemos visto casas que no son campamentos, casas caras, casas que son de clase media alta, con los papeles en regla, pero están construidas en terrenos que están bordeados de canales. Era cosa de tiempo que esto pasara. ¿Cómo también se aborda desde ahí? Porque uno dice, claro, se apunta mucho a las constructoras que tienen una responsabilidad grande,
pero también al Estado, también a los gobiernos de turno, a las mismas comunas, que le dan el visto bueno a construir en zonas donde nunca debieron haber habido casas. ¿Cómo lo ves tú? A ver, acá hay algo sumamente importante que tiene que ver cómo estamos ocupando el territorio nosotros como sociedad, ¿ya? Esto es algo que venimos hablando hace tiempo desde SIGIEN y desde la universidad. Obviamente no pueden haber asentamientos informales en lugares expuestos a eventos extremos. El caso de quebradas, Claro. y eso se comprende. Pero Pero estos no son hay informales, po. ciertos elementos, exacto. Hay elementos críticos al momento de definir cómo densificamos una ciudad, cómo usamos el territorio. Yo no soy planificadora urbana, Sí, pero sí, sí. es un área importante de investigación que hacemos y de trabajo que hacemos en conjunto con los municipios y los gobiernos regionales, es finalmente cómo estamos haciendo ciudad. Y acá hay un tema bien particular en este caso, porque hemos sido bien insistentes, un grupo ha trabajado bastante en el tema de cómo estamos ocupando la costa. Zonas de dunas, zonas de humedales, de bofedales, son áreas que además nos sirven para mitigar eventos críticos. O sea, pueden servirnos para, por ejemplo, prevenir daños mayores en el caso de un tsunami. Entonces, esto no está bien contenido todavía en nuestros planos reguladores, ¿ya? Y acá hay un factor bien importante porque el plano regulador y también cómo hacemos la planificación regional, en el fondo también pasan por incentivos especiales, porque en el fondo el municipio también le importa densificar porque también tiene más ingresos. Entonces, no estoy diciendo que se hagan mal las cosas, pero hay que revisar porque cómo estamos ocupando el territorio tiene que cambiar a la luz de estos eventos. Alondra, también. justamente estamos viendo imagen aquí de lo sucedido al Tezocabón en Viña. Porque claro, uno de repente tú le preguntas o ves declaraciones de ingenieros y te dicen, no, pues esto está bien construido. Tiene pilotes abajo que llegan hasta la roca, esto no se va a caer. Pero la discusión de fondo es que si es que se debe construir ahí. Si más allá de que la construcción sea de primer nivel, que el edificio aguante, resista, se debe construir ahí. Un poco recojo lo que tú mencionabas recién. Las dunas, los humedales, son lugares que tienen su lógica, por ejemplo, en eventos como tsunami, ¿no? El tema es que se debe construir ahí más allá de la buena o mala construcción. Exactamente, es eso. O sea, este edificio lo más probable es que está en completo regla normativa en cuanto a construcción, también se le dieron los permisos, etcétera, si no, no estaría ahí. La pregunta es cómo estamos definiendo esas condiciones de borde para ocupar el territorio, ¿ya? Y creo que acá el tema de la resiliencia es fundamental. Finalmente, el riesgo ante desastre, cómo nos estamos exponiendo a ello y que tampoco estamos viendo que la naturaleza finalmente nos puede dar una mano en reducir el riesgo, ¿ya? Y por lo contrario, nosotros como seres humanos, al construir en zonas donde son más riesgosas, aceleramos también los procesos, ¿ya? Y este es un ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que la clave acá es revisar también, y ahí yo sé que los gobiernos regionales y los municipios en algunos casos están bien preocupados, pero hay que actuar. Y ahí es complejo, porque obviamente replantear zonas que antes eran, por ejemplo, definidas para cierto tipo de construcción, puede ser que con estas revisiones cambie esos criterios. Claro. Entonces, pero tiene que haber una inversión importante y de urbanismo, y ahí el rol clave del MIMBU en cómo poder apoyar también en esto. Alondra, y por último, como uno de los lugares, también otro que ha sido ícono, lamentablemente, es Licantén. También en menor medida otros lugares como Coltauco. Licantén, que en 60 días ha estado 2 veces completamente inundado. Y claro, uno tiene el ejemplo que sucedió hace 15 años con Chaitén, que a la gente se le movió, pero por ese motivo volvieron a Chaitén, por razones de todo, desde que estaba el cementerio y sus deudos en el mismo Chaitén, decisiones de todo tipo que la gente vuelve, pese al peligro, vuelve. ¿Qué se puede hacer con Licantén en el fondo? ¿Cuál es la política? ¿Qué se puede hacer desde tu especialidad? Uno dice, a ver, no es llegar y mover un pueblo, no es llegar y mover a miles de familias, miles de personas, hay trabajo, hay colegio, hay toda una vida ahí. En el fondo, ¿cómo piensas tú, cómo reflexionas respecto a la situación de Licantén?
A ver, efectivamente, la naturaleza del evento condiciona mucho la acción. O sea, en el Mm, caso de Chaitén fue en general en eventos volcánicos o claro. sísmicos, ya los conocemos, pero son en el fondo la recurrencia mucho menor que eventos de precipitaciones o lo que llamamos hidrometeorológicos. Entonces, acá la recurrencia nos va a dar una gran señal de que en el fondo esto va a seguir pasando. Entonces, lo que se hace en muchas partes es revisar qué medidas de mitigación existen para evitar esa inundación y eso puede llegar a ser, no sé, no sé si es la resolución en este caso, estoy dando un ejemplo Sí. general, puede llegar a definir mayores protecciones fluviales, más resistentes, más altas, que también generan segregación, puede ser un problema urbano, pero al menos en el fondo se protege para que el río no salga en una parte, que también se usa mucho en Japón en zonas que son expuestas a tsunami y que son zonas bajas. Otro tema fundamental es cuestionarnos si en algunos casos tener pequeños embalses de control que también se usan para eventos aluvionales puede servir aguas arriba para al menos controlar este escurrimiento que llega de un momento a otro. Entonces, hay una serie de medidas que se pueden analizar, que existen, antes de tomar una decisión tan radical de mover una ciudad, que es lo menos deseable. Alondra Chamorro, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.